El comandante Alan Shepard permaneció inmóvil ante la gigantesca pantalla holográfica. Su rostro curtido permaneció inmóvil, pero sus ojos delataron la conmoción que sintió. La votación del Consejo Galáctico acababa de concluir que el estatus de protección de la Tierra había sido oficialmente revocado. 300 años de alianza se hicieron añicos en un instante. «Esto no puede estar pasando», susurró la teniente Nancy Gordon a su lado. Sus dedos se aferraron al borde del panel de control hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Alan no dijo nada. Había sospechado que algo andaba mal durante meses. Los representantes del Consejo habían estado evitando a los diplomáticos terrestres. Los envíos de suministros llegaron tarde. Los ejercicios militares se cancelaron sin explicación. Ahora sabía por qué. A 12 años luz de distancia, en el planeta Nexus, la capital del Consejo, la jefa diplomática Laura Bennett recorría apresuradamente los pasillos cristalinos de la gran embajada. Su corazón se aceleraba mientras agarraba una pequeña unidad de datos en la palma de su mano. Había pasado las últimas 3 noches decodificando mensajes cifrados entre los miembros del Consejo. Lo que descubrió le heló la sangre. El Consejo había acordado en secreto entregar el territorio de la Tierra al Imperio Sersión. A cambio, cada especie del Consejo recibiría acceso a sistemas ricos en recursos en otras partes de la galaxia. La Tierra y sus colonias estaban siendo sacrificadas por ganancias. Laura se metió en una sala de reuniones vacía y activó su dispositivo de comunicación seguro. «Soy Bennett, necesito hablar con la flota. Comando inmediato. Código de autorización Sierra 95 Delta». La imagen holográfica del almirante Diane Foster apareció ante ella. «Bennett, te ves fatal. ¿Qué está pasando en Nexus? Nos han traicionado. Almirante». La votación del Consejo se decidió hace semanas. Los esfuerzos se están preparando para atacar nuestras colonias exteriores en unos días. La voz de Laura tembló ligeramente mientras transfería los datos. «Te envío todo lo que encontré». El rostro del almirante se endureció mientras escaneaba la información entrante. «Regresa a la Tierra. Inmediatamente. Bennett, no creo que estés a salvo allí mucho más tiempo». Mientras tanto, en una instalación de investigación oculta bajo el Océano Pacífico, el ingeniero Kevin Howard se apartó de su estación de trabajo. El sudor le golpeaba la frente mientras observaba la pulsante energía azul contenida en una cámara reforzada. El proyecto Prometeo finalmente se completó. La producción de energía se estabilizó al 97%. La doctora Lisa Wright revisa los monitores. El campo cuántico mantiene su integridad. Kevin asintió lentamente. Después de 5 años, lo logramos. Podemos abrir agujeros en el espacio-tiempo. La doctora Wright parecía preocupada al comenzar. Este proyecto era puramente teórico. Prometimos que nunca lo convertiríamos en un arma. Eso fue antes de saber que el Consejo se volvería contra nosotros. Kevin respondió en voz baja. Esto podría ser lo único que salve a la humanidad ahora. El sistema de comunicación de la instalación se activó repentinamente. El rostro severo de la comandante de flota, Olivia Chen, llenó la pantalla. «Agua. Prometeo operativo». «Sí, comandante. Logramos estabilidad en la secuencia de prueba final de hoy». La expresión del comandante Chin se mantuvo sombría, pero terminamos justo a tiempo. El Consejo ha revocado nuestro estatus de protección. Los informes de inteligencia indican que los cirujanos están movilizando su flota. Kevin sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo nos queda? Días, tal vez menos. Preparando el sistema para su despliegue inmediato. Enviaré un equipo de seguridad para transportar el prototipo a la estación de defensa lunar después de... La comunicación terminó. Kevin se giró hacia su equipo de 12 ingenieros y científicos. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y determinación. La tecnología que hemos creado aquí estaba destinada a revolucionar los viajes espaciales. Dijo con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Ahora podría ser nuestra única oportunidad de supervivencia. Hagamos que valga la pena. Mientras Nike caía sobre la Tierra, pocos de sus ciudadanos sabían cuán drásticamente había cambiado su mundo. En las oficinas gubernamentales e instalaciones militares, se activaron protocolos de emergencia. Agentes durmientes en todo el espacio del Consejo recibieron mensajes codificados. Se desbloquearon los cierres de armas ocultas. La humanidad siempre estuvo preparada para esta posibilidad. Incluso al unirse a la comunidad galáctica y hablar de paz, recordaron su violenta historia.
Nunca confiaron plenamente en sus aliados alienígenas. Y ahora esa desconfianza los salvaría. El mundo colonial de Terranova ardía. Desde su cápsula de escape, Sam Wilson vio desaparecer su hogar de 15 años bajo olas de fuego de plasma. Las naves de guerra exerianas habían aparecido sin previo aviso. Sus enormes agujeros bloqueaban el sol mientras descendían por la atmósfera. Los sistemas de defensa de Terranova habían fallado. En los primeros minutos del ataque, los supervivientes posteriores descubriría que los asesores del Consejo habían saboteado los escudos planetarios días antes. Para entonces, sería demasiado tarde para los 30.000 colonos que llamaban hogar a Terran Nova. La cápsula de Sam se estremeció al acelerar y alejarse del planeta. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba en sus amigos y vecinos. Como gobernador asistente de Terranova, su equipo de seguridad lo había obligado a entrar en una cápsula de escape. Alguien tiene que contarle a la Tierra lo que sucedió aquí. Habían dicho antes de sellar la puerta. Ahora él llevaba a esa Tierra. Carga insoportable. A años luz de distancia, cerca de la órbita de Júpiter, la oficial de comunicaciones María Ramírez observaba con incredulidad las lecturas de sus sensores. Los escáneres de largo alcance habían captado señales de energía masivas que se movían por el sistema solar exterior. La flota de ejercicio había llegado mucho antes de lo esperado. Aquí el puesto centinela al comando de defensa de la Tierra, dijo con voz firme a pesar del miedo. Hemos detectado múltiples naves hostiles entrando al sistema solar. El recuento preliminar muestra al menos 300 naves de guerra. Se mueven rápido. María observó cómo la primera oleada de cazas enemigos se acercaba a su pequeño puesto. Sabía lo que sucedería a continuación. Estoy transmitiendo todos los datos de los sensores. Continuó, el puesto no durará mucho. Una vez que estén dentro del alcance, que Dios nos ayude a todos. Las primeras explosiones sacudieron la estación. María permaneció en su puesto. Su última transmisión llegó a la Tierra justo antes de que el puesto centinela se apagara. El almirante William Carter se encontraba en el principal centro de defensa de la Tierra, en las profundidades de las montañas rocosas. A su alrededor, el personal militar trabajaba frenéticamente en sus estaciones mientras los informes llegaban a raudales. Desde el otro lado del espacio humano, se reportó la caída de Terranova. General Amy Rodríguez, hemos perdido contacto con otros 3 mundos coloniales. Los esfuerzos avanzan mucho más rápido de lo previsto. El rostro de Carter permaneció sereno, aunque por dentro sentía una furia que ardía como una estrella. ¿Cuántas naves podemos reunir? 70 acorazados y unas 200 naves más pequeñas, dijo Rodríguez. Los exurgianos nos superan en número al menos 10-1. Carter asintió. Comience la evacuación de civiles de los mundos fronterizos. Llame inmediatamente a todas las naves que puedan luchar. Si no podemos mantenerlos en los planetas exteriores, retrocedamos a la Tierra. Hizo una pausa y añadió, e inicie el protocolo Lázaro. Rodri levantó la vista bruscamente. Señor, ese protocolo nunca se ha probado fuera de las simulaciones. Nos hemos quedado sin opciones. General, el Consejo nos ha traicionado y los esfuerzos quieren extinguirnos. Es hora de mostrarles por qué. Eso es un error. En Ginebra, la doctora Susan Álvarez entró en el Centro de Comunicaciones Global con paso decidido, como jefa de los núcleos diplomáticos de la Tierra, tras décadas de experiencia. Construyendo relaciones con las especies del Consejo. Ahora esas relaciones están en ruinas. Necesito transmitir por todos los canales. Le dijo al equipo de comunicaciones, incluyendo las frecuencias restringidas del Consejo. Los técnicos intercambiaron miradas preocupadas. El doctor accedió a esas frecuencias sin permiso, lo cual viola los tratados del Consejo. Son nulos. Susan interrumpió. Lo dejaron claro cuando nos vendieron a los cirujanos. Minutos después, su rostro apareció en las pantallas. En miles de mundos, miembros del Consejo Galáctico, comenzó. Les hablo, no como diplomáticos, sino como seres humanos que se enfrentan a la extinción. Sus líderes han traicionado una alianza que se mantuvo durante 3 siglos. Han condenado a muerte a miles de millones de humanos inocentes. Mostró las pruebas. Laura Bennett había descubierto reuniones secretas, acuerdos de recursos, movimientos militares planeados. Les preguntamos a los ciudadanos comunes de los mundos del Consejo, ¿es esta la justicia que sus civilizaciones afirman defender? ¿Es esta la paz en la que creen? Mientras las naves de guerra de Zirin queman nuestros mundos, los llamamos a cuestionar lo que se está haciendo en su nombre.
Sus palabras resonaron por toda la galaxia. En cientos de mundos, los ciudadanos comunes de las especies del Consejo comenzaron a observar para escuchar. Dudar de las decisiones de su líder en la órbita terrestre. La flota de defensa se preparó para la batalla. Conocían las probabilidades, sabían lo que se avecinaba. No se irían en silencio. La flota principal de Zirin avanzaba con paso firme hacia la Tierra. Sus naves formaron una enorme flecha diseñada para atravesar cualquier defensa. El almirante alienígena Krasol observó con asombro cómo se reunían las naves humanas. Sus órdenes eran simples: aplastar toda resistencia y reclamar el sistema Saúl para el Imperio Exerin. Lo que sucedió a continuación lo conmocionó profundamente. Desde detrás de los anillos de Saturno, una flota de naves de guerra humanas apareció repentinamente. Estas no eran las naves obsoletas que el Consejo había informado. Estas naves eran elegantes, potentes y completamente desconocidas para la flota de inteligencia pixeriana. El comandante Paul Jackson sonrió sombríamente al dar la orden de atacar a todas las naves. Enfrentarnos según lo planeado. Mostrarles lo que la humanidad ha estado ocultando durante décadas. La Tierra había estado construyendo astilleros ocultos en campos de asteroides distantes y sistemas deshabitados. Las naves que construyeron allí nunca fueron registradas por el Consejo, nunca se mostraron en los registros oficiales. Esta flota de la sombra ahora se movía con precisión letal contra la primera oleada de cirujanos sorprendidos. Apunta a sus naves de mando. Jackson ordenó a la segunda oleada interrumpir su formación. Veamos cómo se enfrentan a una pelea real. La batalla estalló en el espacio. Las naves Zirin, sorprendidos por el contraataque humano, rompieron la formación. Su ventaja numérica se mantuvo, pero la sorpresa les había costado caro en la Tierra. Millones de ciudadanos presenciaron la batalla a través de pantallas públicas. La presidenta Eleanor Gibson subió a una plataforma frente al edificio del Gobierno de la Tierra Unida. Su voz se transmitió a cada rincón del planeta. Ciudadanos de la Tierra, ¿qué están presenciando? Es el precio de la confianza, dijo, mientras su cabello gris ondeaba al viento. Durante demasiado tiempo depositamos nuestra fe en aliados alienígenas que nos veían solo como un recurso para usar y descartar. La multitud guardó silencio mientras enormes puertas comenzaban a abrirse en el suelo de las principales ciudades del mundo. Plataformas elevadoras gigantes emergían, revelando entradas a complejos subterráneos que la humanidad siempre ha preparado para la traición. El presidente Gibson continuó: incluso con aquellos a quienes llamamos amigos durante el siglo pasado, hemos construido refugios subterráneos profundos capaces de albergar a toda nuestra población. Hoy activamos estos refugios como precaución contra el bombardeo orbital. La gente se miró sorprendida. La mayoría no tenía ni idea de que existían tales estructuras bajo sus ciudades. Preséntense en sus zonas de refugio designadas. Traigan solo lo esencial. Esto no es una evacuación. Es una revelación de la previsión de la humanidad en una estación de investigación que orbita Marte. El ingeniero Kevin Howard observó cómo se completaban los preparativos finales para el proyecto Prometeo. El arma de distorsión cuántica, llamada Ragnarok, era diferente a todo lo que la humanidad había construido antes. Nivel de energía estable. Informe de la doctora Lisa Wright. Sistemas en línea. Kevin asintió solemnemente. Seleccionen el grupo objetivo alfa. Estos son los destructores pesados Kerkin acercándose a las lunas de Júpiter. En la pantalla principal se podían ver 5 enormes naves enemigas moviéndose en formación. Cada una con potencia de fuego suficiente para arrasar un pequeño continente. El Ragnarok está fijado en el objetivo, dijo Lisa, esperando su orden. Kevin respiró hondo. Una vez activado, no habría vuelta atrás. La humanidad revelaría su secreto más terrible. Tecnología que el Consejo creía imposible. Fuego, dijo en voz baja. En el vacío del espacio, la propia realidad pareció abrirse paso. Un remolino de energía, más negro que el vacío que la rodeaba, se formó entre naves de esfuerzo. El espacio y el tiempo se doblaron y deformaron. Las naves enemigas intentaron huir con los motores encendidos desesperadamente, pero el polo gravitacional era demasiado fuerte. Una a una, las enormes naves de guerra fueron arrastradas al agujero negro artificial en menos de un minuto. 5 destructores y sus 15.000 tripulantes simplemente dejaron de existir en este universo. En los mundos del Consejo de toda la galaxia,
Los observadores militares observaron con horror cómo los humanos habían desarrollado una tecnología que podía manipular el tejido del espacio-tiempo, una tecnología considerada imposible por los científicos del Consejo siglos atrás. ¿Cómo?, preguntó el general exeriano con voz temblorosa. ¿Cómo pudieron los primitivos ocultárnoslo? El observador arcturiano a su lado susurró: quizás no sean los primitivos que creíamos. La enorme cúpula de cristal de la Cámara del Consejo Galáctico resonaba con voces furiosas. Representantes de 37 especies discutían a viva voz mientras las sesiones de emergencia entraban en su tercer día. La demostración de tecnología humana había causado pánico en toda la galaxia. Zomichei, la última voz de la humanidad en el Consejo, se mantuvo tranquila en el centro de la tormenta. Aunque el Consejo había revocado el estatus de protección de la Tierra, aún no la habían expulsado formalmente. Ahora, ella usó este descuido en su beneficio. Les dijeron que los humanos eran primitivos, dijo. Su voz interrumpió el ruido. Les dijeron que no representábamos ninguna amenaza. Los exurgianos les dijeron muchas cosas y ustedes las creyeron sin dudarlo. Activó una pantalla holográfica que llenó la cámara. Mostraba comunicaciones entre diplomáticos y líderes del Consejo que se remontaban a más de 200 años. El Imperio Exerion ha estado manipulando la política del Consejo durante siglos. Zo continuó. Han sobornado a funcionarios, amenazado a especies más pequeñas y plantado información falsa, todo para aislar la Tierra e impedir nuestra verdadera integración en la sociedad galáctica. El representante de Sepiide, un alto. Un ser de piel azul se levantó para hablar. Estas son acusaciones serias. Representante Michei, ¿cómo sabemos que estos registros son auténticos? Zo sonrió levemente porque tu propia gente los creó, consejero. Los esfuerzos no se dieron cuenta de que los humanos han estado monitoreando silenciosamente todas las comunicaciones dentro del espacio del Consejo desde que nos unimos a la Alianza. Confianza, pero, verifica un viejo dicho humano. Al otro lado de la cámara, susurros se extendieron entre los representantes. Algunos parecían incómodos, otros enojados y algunos parecían pensativos. El representante arcturiano, Feya, estaba de pie junto a él. Sus ojos plateados reflejaban las luces de la cámara mientras se dirigía a sus compañeros miembros del Consejo. La Confederación Arcturiana se retira de la decisión del Consejo sobre la Tierra, anunció formalmente. Ofrecemos nuestro apoyo a la humanidad en este conflicto. Jadeos resonaron en la cámara. Los aruranos. Eran una de las razas del Consejo más antiguas, respetadas por su sabiduría y logros científicos. Esto es inaceptable, rugió el embajador exeriano. Cualquier especie que apoye a los humanos enfrentará consecuencias, amigo. Permaneció impasible. Los arcturianos han admirado durante mucho tiempo la resiliencia humana, quizás porque, al igual que los humanos, nuestro pueblo una vez se enfrentó a la extinción y sobrevivió gracias a la innovación y la determinación. Reconocimos el mismo espíritu en ellos. Otras 4 especies del Consejo se unieron rápidamente. Los arcturianos rompieron filas con la mayoría. El líder del Consejo los amenazó con expulsarlos, pero se formaban más grietas en la alianza, otrora unida, lejos del campo de batalla político. El coronel Frank Davidson lideró una flota de naves furtivas humanas especializadas a través de las líneas de suministro. Sus naves estaban codificadas con materiales que absorbían los escaneos de los sensores, haciéndolas casi invisibles a la detección enemiga. Apuntaron a sus transportadores de combustible. Primero, Frank ordenó por el canal seguro, luego atacaron sus transportadores de munición. Ataques rápidos y desaparecieron antes de que pudieran responder. Su tripulación trabajaba con deficiencia de práctica. Los humanos habían estado librando guerras contra enemigos más fuertes a lo largo de su historia. Contaban con siglos de tácticas de guerra de guerrillas para recurrir a enfoques que otras especies habían abandonado hacía tiempo por considerarlos bárbaros o ineficientes. Las naves de suministro explotaron silenciosamente en el vacío, mientras sus escoltas buscaban frenéticamente atacantes que no podían ver. Señor, hemos destruido el 17% de su cadena de suministro en este sector, informó la teniente Denise Clark. Su flota principal comenzará a sentir los efectos en cuestión de días. Frank asintió con gravedad. Bien, prepárense para saltar a la siguiente zona objetivo. Los esfuerzos pensaron que sería una conquista fácil. Necesitamos mostrarles lo caro que será en la Tierra. Los líderes militares se reunieron en el centro de mando subterráneo conocido como el búnker. El almirante Carter revisó los últimos informes de batalla con cauteloso optimismo.
Nuestra flota oculta ha tenido un rendimiento mejor de lo esperado, dijo a los oficiales reunidos. Y el proyecto Ragnarok ha demostrado ser incluso más efectivo de lo que predijeron las simulaciones. El general Rodríguez señaló la exhibición estratégica. Los exurgianos están adaptando sus tácticas. Están dispersando sus fuerzas para minimizar el daño de los despliegues del Ragnarok. El almirante Carter estudió los movimientos enemigos. Eso funciona a nuestro favor, ralentiza su avance y reduce su potencia de fuego concentrada. Se volvió hacia los demás. Es hora de llevar esta lucha al siguiente nivel. Activen todas las células durmientes en el espacio del Consejo. El comando se emitió a través de canales seguros por todo el territorio del Consejo. Humanos que habían vivido tranquilamente como comerciantes, ingenieros y diplomáticos comenzaron sus misiones ocultas. Algunos sabotearon infraestructura crítica. Otros filtraron información clasificada a los medios locales. Simplemente desapareció con valiosa tecnología. La traición del Consejo Galáctico había despertado a un gigante dormido, y ese gigante estaba furioso en las profundidades de las montañas rocosas. Los líderes de la Tierra se reunieron en una sesión de emergencia. Oficiales militares, funcionarios del gobierno y asesores científicos se sentaron alrededor de una mesa circular tallada en una sola pieza de roble antiguo. La madera se sentía cálida y viva bajo las palmas de la presidenta Gibson mientras estudiaba los rostros a su alrededor. Ha llegado el momento de tomar una decisión, dijo. Durante siglos hemos ocultado nuestras verdaderas capacidades a la galaxia. Hemos parecido más débiles de lo que somos, más primitivos de lo que somos. Esa estrategia nos ha funcionado bien, permitiéndonos prepararnos mientras otros nos subestimaban. El almirante Carter asintió. Los exurginos esperaban una victoria fácil. No esperaban nuestra flota oculta ni los dispositivos Ragnarok, pero aún nos superan significativamente en número. Su imperio abarca el 17% de la galaxia, por lo que necesitamos usar nuestra ventaja final. Dijo el general Rodríguez. Proyecto Echko. La sala quedó en silencio. El proyecto Echo había sido uno de los secretos mejor guardados de la humanidad durante más de un siglo. La Tierra. Habían estado colocando pequeños relés de comunicación cuántica indetectables en todo el espacio del Consejo. Estos dispositivos formaban una red que podía transmitir mensajes instantáneamente a través de la galaxia, eludiendo los canales de comunicación normales controlados por el Consejo. «¿Estamos listos?». El presidente Gibson le preguntó a Kevin. Howard dio un paso al frente. El ingeniero parecía cansado, con ojeras, pero su voz se mantuvo firme. La red está activa y a plena capacidad. Podemos llegar a cada rincón del espacio del Consejo simultáneamente. El presidente Gibson respiró hondo y luego. Enviemos nuestro mensaje a todo el territorio humano. Las naves militares se movieron a posiciones defensivas. Las colonias restantes activaron los escudos planetarios. La población civil de la Tierra continuó su movimiento ordenado hacia los refugios subterráneos exactamente a las 8 horas universal de la Tierra. Todos los dispositivos de comunicación en el espacio del Consejo se activaron simultáneamente. Las pantallas de miles de mundos mostraban la misma imagen. El almirante William Carter de pie en el puente de mando de la nave insignia de la Tierra, el desafío a todas las especies del Consejo Galáctico. Comenzó. Su voz era tranquila y mesurada. Durante siglos, la humanidad ha sido subestimada. Nos unimos a su alianza de buena fe, compartiendo nuestros mundos y recursos a cambio. Planearon nuestra extinción. Los ojos del almirante se entrecerraron ligeramente. Creían que desconocíamos su traición. Se equivocaron. Creían que estábamos indefensos ante su superioridad numérica. Se equivocaron. Creían que carecíamos de tecnología para desafiarte, te equivocaste detrás de él. La pantalla de visualización mostró imágenes del dispositivo Ragnarok destruyendo el BA. Grupo pequeño. La imagen cambió para revelar que la flota oculta de la Tierra se enfrenta a fuerzas enemigas en múltiples sistemas. Ahora emitimos esta advertencia a todos los que se opusieron a nosotros. Tienen una semana galáctica estándar para evacuar sus fuerzas del espacio humano. Después de eso, huyan, porque lo que viene después transformará la galaxia. La transmisión terminó abruptamente en el silencio que siguió. Miles de millones de seres en toda la galaxia contemplaron las palabras del almirante humano en la Cámara del Consejo. El mensaje causó un caos inmediato. Muchos representantes exigieron una acción militar inmediata contra la Tierra. Otros pidieron negociación.
Algunos comenzaron a hacer arreglos discretamente para retirar sus fuerzas del territorio humano. El alto comandante Thorbak desestimó la advertencia por completo. Se dirigió al Consejo con desprecio. Los humanos lanzan amenazas vacías. Declaró que han revelado su fuerza oculta. Sí, pero no es suficiente. El Imperio Exeriano aplastará esta rebelión y reclamará lo que se nos prometió. Ordenó a su flota principal que acelerara su avance hacia la Tierra. Miles de naves de guerra avanzaron, con sus armas preparadas para el asalto final al puente del Defiance. Almirante Carter recibió la noticia con una sonrisa sombría. No me escucharon, dijo en voz baja. ¿Acaso esperabas que lo hicieran? Preguntó la capitana Dena Johnson, su segunda al mando. No, respondió el almirante, pero teníamos que darles la oportunidad. Lo que suceda después es su responsabilidad, no la nuestra. Abrió un canal seguro con el proyecto Prometeo. La fecha límite expirará en 7 días. Preparen todos los dispositivos Ragnarok para su despliegue simultáneo en el espacio humano. Los preparativos finales comenzaron. La cuenta regresiva había comenzado en una semana. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La semana galáctica pasó rápidamente. En el espacio humano, las fuerzas militares mantuvieron sus posiciones defensivas en los mundos del Consejo. Los ciudadanos observaban con nerviosismo cómo sus líderes debatían y discutían. Pocos creían que los humanos pudieran realmente desafiar el poder combinado del Consejo y ese imperio de la exerción. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El almirante Carter se paró en el puente del desafío mientras transcurrían los últimos segundos de la fecha límite. Pensó en la Tierra, en los miles de millones de humanos que contaban con su protección. Pensó en su familia a salvo en los refugios subterráneos. Luego dio la orden: ejecutar Ragnarok, protocolo Alfa, todos los dispositivos activados simultáneamente en el espacio humano 12. Los dispositivos Ragnarok se activaron, pero no atacaron naves ni planetas enemigos, como todos esperaban. En cambio, se centraron en algo mucho más vital. Las rutas hiperespaciales que conectaban la galaxia en la realidad del espacio profundo se abrieron. Enormes vórtices negros se formaron en puntos de unión clave de la red hiperespacial. El tejido mismo del espacio-tiempo se deformó y retorció mientras los dispositivos Ragnarok hacían su trabajo. Cuando las ondas de energía se asentaron en 6 importantes sistemas del Consejo, se encontraron completamente aislados de sus aliados y cadenas de suministro. Las rutas hiperespaciales que una vez los conectaron con el resto de la galaxia simplemente desaparecieron. En la nave de mando Thirin, el alto comandante Thorbak observó las pantallas tácticas con incredulidad. ¿Qué han hecho?, exigió. La voz de su oficial científico tembló. Han destruido las rutas hiperespaciales, comandante. Han aislado nuestra flota avanzada. No pueden retirarse ni recibir refuerzos. En su laboratorio, bajo el Océano Pacífico, la doctora Olivia Patel informó a un grupo de científicos del Consejo que habían desertado a la Tierra. Observaron con asombro cómo ella demostraba los modelos teóricos detrás de tecnología Ragnarok. Los humanos desarrollaron una comprensión fundamental de la mecánica del espacio-tiempo que otras especies pasaron por alto. Explicó señalando ecuaciones que flotaban en una pantalla holográfica. Hace 200 años, nuestros físicos se dieron cuenta de que la realidad misma puede manipularse con suficiente energía y la frecuencia cuántica correcta. Un científico arcturiano dio un paso al frente. Sus ojos plateados se abrieron de par en par con asombro. Pero esto contradice la teoría unificada establecida por la Academia de Ciencias del Consejo hace miles de años. El doctor Paddle sonrió. Eso es porque tu teoría estaba incompleta. Los humanos abordaron la física de manera diferente. Hicimos preguntas que tu gente creía que ya tenían respuesta hace mucho tiempo. En el mundo colonial Nuevo Edén, las fuerzas de invasión de Thirin descendieron a través de la atmósfera. Esperaban una resistencia mínima de la colonia agrícola de solo 50,000 humanos. Su inteligencia no indicaba sistemas de defensa significativos. El mayor Gregory Wells observó desde el centro de mando de la colonia cómo las naves enemigas se acercaban a su señal. Miles de generadores subterráneos se activaron. Simultáneamente, el aire sobre Nuevo Edén comenzó a brillar. Las naves de esfuerzo dispararon su primera descarga de armas esperando. Destruyeron el asentamiento principal, en cambio, sus rayos de energía impactaron una barrera invisible y se dispersaron sin causar daño. El comandante de invasión ordenó más potencia de fuego, pero nada penetró el escudo. «Imposible», susurró el capitán de esfuerzo.
Su nivel tecnológico no debería permitir escudos planetarios. Los expertos del Consejo consideraron que tal tecnología era imposible hace siglos. El mayor Wells abrió un canal de comunicación con los invasores. Quizás deberían reconsiderar su ataque, dijo con calma. Esta colonia está protegida por tecnología que sus científicos no comprenden. Les sugiero que se vayan mientras puedan. Por todo el espacio del Consejo, los informes sobre capacidades tecnológicas humanas muy superiores a lo que cualquiera hubiera creído posible inundaron la sala del Consejo. La especie, que había sido descartada como primitiva, revelaba tecnologías que desafiaban la ciencia galáctica establecida. La representante Zomichei se dirigió a la asamblea en pánico. Durante generaciones, los humanos han ocultado sus verdaderas capacidades, no porque no pudiéramos desarrollar tecnología avanzada, sino porque elegimos no revelarla. Observamos cómo nos subestimaban. Nos preparamos mientras conspiraban contra nosotros. Miró a su alrededor, encontrándose con la mirada de representantes de docenas de especies. Creían que éramos el eslabón más débil de la comunidad galáctica. Se equivocaron y ahora empiezan a comprender cuán equivocados estaban. El Consejo Galáctico se enfrentaba a una terrible realidad. No solo habían traicionado a una especie menor, sino que habían despertado a un gigante dormido con el poder de remodelar la galaxia. La Cámara del Gran Consejo se quedó en silencio al abrirse las enormes puertas. La presidenta Eleanor Gibson entró lentamente, con pasos mesurados y seguros. La almirante Carter y el ingeniero Howard siguieron de cerca a la delegación humana. Habían solicitado una sesión de emergencia con el Consejo en pleno, y sorprendentemente, su solicitud fue concedida. En la cámara circular, representantes de docenas de especies observaban nerviosos. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros permanecían sentados. En un tenso silencio, los acontecimientos de la semana pasada habían sacudido la galaxia hasta sus cimientos. Estimados representantes del Consejo Galáctico. La presidenta Gibson comenzó a hablar con voz, transmitiéndose fácilmente por toda la cámara. Hace una semana, les advertimos, algunos de ustedes la atendieron, muchos no. Hoy venimos no con advertencias, sino con hechos. Ella asintió al ingeniero Howard, quien activó un pequeño dispositivo en su mano. Sobre el centro de la cámara apareció un mapa holográfico de la galaxia. Ciertos sistemas brillaban con una luz azul brillante. Estos son los mundos donde se encuentran actualmente los dispositivos Ragnarok. Howard explicó, cada dispositivo ha sido calibrado con precisión según la firma cuántica de su sistema objetivo. Los representantes del Consejo miraron con horror. El mapa marcaba casi todos los planetas principales, incluyendo los de la especie fundadora del Consejo. Creían que éramos el eslabón más débil de la comunidad galáctica. La presidenta Gibson continuó, se equivocaron. No luchamos por conquista ni venganza. Luchamos por la supervivencia, algo en lo que los humanos siempre han sobresalido. El almirante Carter dio un paso al frente. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestra especie se ha enfrentado a la extinción muchas veces, desde desastres naturales hasta plagas y nuestras propias y terribles guerras. Los humanos han estado repetidamente al borde de la aniquilación cada vez que sobrevivimos gracias a la innovación, la determinación y la unidad. Miró alrededor de la cámara, encontrándose con los ojos de los representantes alienígenas cuando descubrimos que no estábamos solos en el universo. Esperábamos encontrar almas gemelas. En cambio, encontramos más de lo mismo, imperios en busca de poder, civilizaciones dispuestas a sacrificar a otros para su propio beneficio. Política basada en mentiras y manipulación. La presidenta Gibson levantó la mano y un mapa holográfico se amplió a un solo planeta, la Tierra. Ofrecemos una última oportunidad para la paz. Retirar todas las fuerzas del espacio humano. Restaurar nuestro territorio soberano. Exigir cuentas a quienes orquestaron esta traición. Su voz se endureció. De lo contrario, reescribiremos el mapa de la galaxia. El embajador, esforzándose, se puso de pie de un salto. Estas son las amenazas desesperadas de una especie condenada. No es posible que apunten a todos los mundos importantes simultáneamente. El ingeniero Howard sonrió levemente. De hecho, podemos. Los dispositivos Ragnarok no destruyen planetas, simplemente los eliminan de esta realidad. Los planetas y sus poblaciones permanecerían intactos, solo que en otro lugar, aislados del resto de la galaxia para siempre. La cámara estalló en caos. Algunos representantes gritaron acusaciones. Otros pidieron la rendición inmediata. Algunos comenzaron a pelearse entre sí, culpándose mutuamente por la crisis.
La representante arcturiana, Fella, alzó la voz por encima del ruido. Este consejo se lo buscó. Traicionamos una alianza por ganancias y poder. Ahora enfrentamos las consecuencias. Mientras los argumentos se intensificaban, la delegación humana permaneció tranquila en el centro. Habían esperado esta reacción. El presidente Gibson esperó a que el ruido comenzara a disminuir antes de volver a hablar. Tienen 48 horas para decidir, dijo simplemente. No extenderemos este plazo. Los tres humanos se dieron la vuelta y salieron de la cámara, dejando pánico a su paso afuera. La capitana Dena Johnson esperaba con su equipo de seguridad. ¿Cómo se lo tomaron?, preguntó. El almirante Carter negó con la cabeza. Tan bien como se esperaba. Algunos querrán luchar, otros presionarán por la paz. Y los Turan son testarudos, dijo el presidente Gibson. Creen que pueden ganar gracias a su superioridad numérica. El ingeniero Howard revisó su dispositivo. La red Ragnarok está completamente operativa. Si llega el caso, estamos listos. Mientras su lanzadera despegaba del mundo del Consejo, miraron hacia atrás, hacia las relucientes ciudades que se alzaban. Ninguno quería usar el terrible poder que poseían, pero tras siglos de preparación, la humanidad no dudaría en protegerse por toda la galaxia. La cuenta regresiva comenzó, 48 horas para salvar la paz o presenciar el amanecer de un nuevo orden. Las 48 horas transcurrieron lentamente por toda la galaxia. Miles de millones de seres esperaban ansiosamente noticias. Sus líderes elegirían la paz o la destrucción. ¿Usarían realmente los humanos sus terribles armas? En la última hora, el Consejo envió su respuesta. Las naves del Consejo comenzaron a retirarse del espacio humano. Sin embargo, el Imperio Exeriano se negó a retirarse. Su manada no les permitiría rendirse ante una especie que durante mucho tiempo habían considerado inferior. Al expirar el plazo, el almirante Carter se encontraba en el puente del Defiance. La nave flotaba en la órbita terrestre. Sus poderosos sensores rastreaban los movimientos enemigos en múltiples sistemas. Las fuerzas del Consejo se han retirado como prometieron, informó el capitán Johnson, pero permanecen en posición. Su flota principal sigue avanzando hacia la Tierra. El almirante Carter asintió con gravedad. Entonces, no tenemos otra opción. Activar la secuencia de objetivos Ragnarok Alpha 3. Centrarse en las rutas de suministro y los nodos de mando. Solo en todo el espacio humano, 7 dispositivos Ragnarok se activaron. Simultáneamente, no atacaron mundos habitados, como temían los Ixerchen. En cambio, se centraron en instalaciones militares clave y las rutas hiperespaciales restantes utilizadas por la flota Ixerchen. En un instante, las fuerzas invasoras se encontraron aisladas y divididas en mundos distantes a lo largo de la galaxia. La noticia se extendió rápidamente. Los humanos habían mostrado misericordia. Habían demostrado su poder sin destruir vidas inocentes. Muchos ciudadanos del Consejo comenzaron a cuestionar lo que les habían dicho sobre la humanidad. El Imperio Exeriano, expuesto como el manipulador detrás de la traición, pronto enfrentó problemas internos. Los mundos que habían conquistado durante siglos vieron una oportunidad para la libertad. Las rebeliones estallaron en todo su territorio cuando las especies sometidas se alzaron contra sus opresores debilitados. 3 meses después, el embajador Ryan Nelson. De pie en la recién construida embajada terrestre en Nexus, a su alrededor se reunieron representantes de 27 especies del antiguo Consejo que ahora buscaban una alianza con la Tierra. El antiguo Consejo se construyó sobre secretos y manipulación. Ryan les dijo a los diplomáticos reunidos, la alianza terrestre será diferente. Proponemos una organización basada en la transparencia y la defensa mutua. El representante aruriano fue el primero en dar un paso al frente. El pueblo aruriano apoya a la humanidad. Su moderación y victoria han demostrado su sabiduría una a una. Otras especies se unieron, incluso algunos antiguos enemigos se acercaron con cautela buscando la paz con los humanos, que ahora se erguían como una gran potencia en la galaxia. En la Tierra, las ciudades emergieron de los refugios subterráneos. El planeta había sobrevivido a la mayor amenaza de su historia. El comandante Alan Shepard, ahora ascendido a almirante de flota, observaba desde la plataforma de observación de la estación de defensa orbital cómo las naves de reconstrucción se movían entre la Tierra y sus colonias. La red defensiva está completamente operativa. El teniente Gordon informó, ninguna nave puede entrar al espacio humano sin nuestro conocimiento. Ellen asintió con la mirada fija en las estrellas.
Asegúrate de que nuestros aliados estén a salvo. Códigos de pasaje. La alianza Terran debe comenzar sobre una base de confianza. Pensó en lo rápido que había cambiado todo hace apenas unos meses. La humanidad se había enfrentado a la extinción. Ahora ayudaban a forjar un nuevo orden galáctico, no mediante la conquista, sino mediante el respeto que se habían ganado en sus aposentos privados. Más tarde esa noche, Alan miró una vieja fotografía de la Tierra tomada desde el espacio. Una pequeña canica azul colgaba en la oscuridad. El hogar de la humanidad parecía tan frágil, tan fácil de destruir, pero había sobrevivido. Porque los humanos siempre se habían preparado para lo peor, esperando lo mejor. Un mensaje apareció en su pantalla. El Imperio Exeriano había solicitado formalmente conversaciones de paz. Su otrora poderoso imperio se estaba desmoronando a medida que la rebelión se extendía por su territorio. La mayor amenaza para la humanidad ahora buscaba su misericordia. Ellen sonrió levemente al aprobar la misión diplomática. La galaxia había aprendido una lección importante: nunca acorralar a una especie que ha pasado toda su historia luchando contra la extinción. Porque cuando los humanos dicen, huye, solo los necios se quedan para presenciar lo que sigue. Las estrellas recordarían esta lección durante milenios y la humanidad seguiría mirando hacia afuera, lista para tender una mano en señal de amistad. O levantar un escudo en defensa, según lo requiriera la situación.